A la mesa sobre casos prácticos de otros sectores, centrado en el sector financiero y sobre todo en el sandbox que busca probar innovaciones tecnológicas digitales en este sector. Entonces, yo muy rápidamente unos datos introductorios que creo que son interesantes sobre el sandbox. También comentaba Fernando que fue impulsada por una ley, la Ley 7/2020, y desde el 2020 hasta enero del 2024 se han lanzado 7 convocatorias. La última de ellas todavía está abierta hasta abril del 2015. Por datos de la web del Tesoro Público, solo en las primeras 5 convocatorias se han presentado 102 proyectos, de los cuales 29 comenzaron el periodo de pruebas. Supervisores de estos proyectos, principalmente el Banco de España, pero también la CNMV y la Dirección General de Seguros y Pensiones. Y hoy tenemos en la mesa 3 proyectos que participaron en la primera convocatoria, con lo que vamos a poder tener una visión completa de estos proyectos que ya han finalizado y conocer pues, las lecciones aprendidas que podamos incorporar al sector energético. Tenemos a Joaquín Sevilla Rodríguez, Chief Digital Officer de Unicaja, a Alexander Gómez, de Analítica e Inteligencia Artificial del Banco Sabadell, y a David Errando, director general de Pensumo. Teníamos media hora, ahora tenemos un poquito menos, pero sí les hemos pedido que en 10 minutos nos cuenten sus proyectos y cómo han vivido la experiencia. Entonces, Joaquín, si te parece, empezamos por ti. Pues adelante. Había preparado una presentación. Sí, si podéis, por favor, poner la presentación de Joaquín. Sí. Vale, gracias. Bueno, mientras que pone la presentación, pues muchas gracias por la invitación. La verdad es que creo que una de las partes más importantes que tiene la innovación pues es la capacidad transversal de aprender y sobre todo de mostrar y de enseñar lecciones aprendidas a otros sectores. Yo creo que todo lo que tiene que ver con digitalización, las nuevas líneas de inteligencia artificial y en definitiva innovación, pues es muy enriquecedor los conocimientos que se transfieren de unos sectores a otros. Entonces, bueno, pues hoy encantado de estar aquí. He asistido desde muy temprano a la primera parte, he entendido el 50%. Sí, vale, ahora sí. Pero para mí es muy enriquecedor y espero que lo que traemos también lo sea para vosotros, ¿no? Voy a ir al principio de la presentación. He preparado una pequeña presentación para que entendáis bien el proyecto que presentamos al Sandbox y luego pues una última slide donde... No sé, alguien me está moviendo esto y no soy yo. Me lo estáis poniendo difícil, ¿eh? Pero bueno, se ha autogestionado esto. Es una presentación autogestionada. A ver si acabamos. Es lo que tiene ser pioneros, tanto en el sandbox como en la mesa, ¿eh? O sea, esto seguro que a vosotros no va a pasar. Bueno, volvemos al tema. Nosotros nos presentamos con un proyecto Dalion que ahora os voy a contar y brevemente os contaré en qué consiste. También qué casos de uso reales o se están desarrollando y luego nuestra experiencia con el sandbox regulatorio, ¿no? Entonces, vale. ¿Cuál es el problema que queríamos o como se suele decir en innovación, los pain points o los puntos de dolor que queríamos resolver, ¿no? Con el proyecto? Básicamente, el tema de identidad digital, bueno, pues aquí hay muchos que lo veis, pero todos se pueden resumir y creo que lo sufrimos nosotros habitualmente. Es algo que realmente está, bueno, pues es necesario para movernos por Internet y esto va a ir creciendo cada vez más. Y todos sabemos que empezamos a dejar datos y no sabemos dónde están, qué van a hacer con esos datos. Y luego, si queremos quitarlos de esas plataformas donde hemos dado los datos, pues nos resulta muy complicado, ¿no? Entonces, ese tipo de problemática que es una realidad donde básicamente incluso cada plataforma tiene sus propios estándares de identidad digital, luego no hay portabilidad entre unos datos a otros y en definitiva el usuario, el ciudadano, no tiene el control, pues es un problema, era un problema relevante y era lo que nosotros queríamos resolver con el proyecto Dalion, ¿no? ¿Le podéis pasar a la siguiente slide, por favor? Vale. ¿Cómo funciona la identidad gestionada?
Pues básicamente hay como tres grandes actores, ¿no? Por un lado, está las entidades que emiten credenciales, es decir, que emiten datos del ciudadano. Por otro lado, está el ciudadano en el centro, que es el que realmente gestiona esos datos a través de un wallet. Y luego, evidentemente, está los terceros, que son los que consumen esos datos, son los service providers, ¿no? El gran cambio, como ahora veremos, con lo que hacemos actualmente, es que es el ciudadano el que tiene control de esos datos y es el que tiene el poder de decidir si entrega o no entrega, incluso revoca esos datos que va a suministrar, ¿no? Esto además es una preocupación o era una preocupación de las administraciones, de tal manera que algo pues, que ha salido, que es novedoso, que salió el 29 de febrero, la Unión Europea ha sacado una normativa, una directiva en el cual define exactamente un estándar para todos los temas de identidad digital, ¿no? Es decir, probablemente vaya a sacar un wallet de identidad digital la Unión Europea, pero no limita que no pueda haber más. Y lo que sí define es el estándar. Esto si lo llevamos a otro sector, por ejemplo, el sector del que vengo, ahora estoy en banca, pero antes estaba en telco, es como el estándar GSM, es un estándar en el cual todos los proveedores tienen que cumplirlo y al final le hace interoperable a cualquier parte del mundo que vayas, ¿no? Pues esto, dentro del ámbito de la Unión Europea, pues al final sería similar, ¿no? Nosotros iniciamos el proyecto, estábamos dentro de una asociación que no sé si conocéis, seguro que sí, porque hay empresas del sector energético, que es Alastria. Es una asociación encargada de promover todo el tema de iniciativas basadas en blockchain, ¿no? Que es la tecnología que bueno, se ha visto claramente que mejor ofrece soluciones a todo el tema de identidad digital. Dentro de Alastria, pues constituimos un consorcio para desarrollar estos casos de uso o el tema de identidad digital autogestionada, que bueno, le pusimos una marca que es Dalion. A partir de ahí empezamos a trabajar y bueno, ha sido un proyecto multisectorial, ¿no? Yo creo que ahora se ha comentado anteriormente creo que era, no sé, por la representante creo que de la Comisión Nacional de Energía, ¿no? Creo, la CNMC, que van a valorar el tema de proyectos multisectoriales y, bueno, cuando se arrancó el sandbox en el ámbito financiero, evidentemente esto fue un elemento importante a la hora de la valoración y Dalion pues lo cumplía, como veis, de manera importante. Nosotros como Unicaja arrancamos una POC en 2019, bueno, ahí nos llamamos de otra manera, porque han pasado algo de tiempo y fuimos los precursores y los impulsores de la identidad digital autogestionada conjuntamente con, bueno, IECISA, que hoy es Inetum. Al final nos pusimos de acuerdo en desarrollar este proyecto y establecimos un consorcio al que se fueron uniendo pues otras empresas. Muchas del sector financiero, también aseguradoras, pero hay alguna eléctrica, como ves, como Repsol, ¿no? Y luego establecimos un modelo también muy interesante para la administración y las universidades de observadores del proyecto y que van recabando información y aprendizajes que luego ellos pueden desarrollar en sus propios proyectos, ¿no? ¿Cómo funciona? Básicamente, como os decía, actualmente tenemos un modelo de identidad digital en el cual, con todas las problemáticas que hemos visto al principio, pero básicamente establece un organismo que es el que da las credenciales y el que verifica que eso es correcto, en el cual, bueno, ahí perdemos el control de alguna manera de lo que está pasando, de lo que se puede pasar, y pasamos a un modelo distribuido basado en tecnología blockchain en el cual hay empresas, como veíamos anteriormente, o organismos que suministran datos y el wallet es del control del ciudadano y los gestiona y es el que da y no da la autorización y revoca en el caso que quiera revocar. Al estar basado en blockchain, que además no tengo mucho conocimiento del sector eléctrico, pero creo que es una tecnología que probablemente despierte mucho interés en todo lo que tenga que ver con el sandbox, pues un poco por el conocimiento que tengo de cómo está evolucionando el sector, pues esto da grandes beneficios, ¿no? Y básicamente los podemos resumir en tres. Un tema de transparencia, ¿no? Al tener, pues, evitar tener un tercero que firma los credenciales, la propia tecnología te da inmutabilidad y poder trazar claramente cómo están los datos, de dónde vienen, a quién los suministras. Y luego el tema de descentralización que ya hemos comentado, que además, entre otras cosas, pues refuerza lo que es todos los temas de ciberseguridad, ¿no? Porque al final los datos están distribuidos y, bueno, pues no es lo mismo atacar una única entidad o un único
elemento que tiene esos datos que N, ¿no? Empresas que están suministrándolo, ¿no? Si pasáis a la siguiente, por favor. Bueno, esto es un esquema básicamente que yo creo que ya he comentado de cómo funciona. Hay lo que llamamos las empresas que suministran credenciales, que suministran datos. El propio modelo de identidad digital califica a esas empresas, es decir, no es lo mismo en un wallet en el cual, por ejemplo, tengamos el DNI, no es lo mismo que lo suministre pues la policía que lo suministre otra entidad que ya tiene ese DNI de por ti. Entonces, hay unos niveles de valoración de importancia de ese credencial. Todo eso se construye en un wallet bueno, ahora os enseñaré el ejemplo de Dalion. Y luego, cuando tenemos que dar esos datos, pues es el propio usuario el que decide, dependiendo, el service provider solicita datos y es el propio usuario el que da o no da esos datos. Y lo puede hacer de manera totalmente estructurada. Es decir, tú en el wallet puedes tener pues, tu DNI, puedes tener, no sé, titulación universitaria, puedes tener tu expediente médico, o sea, lo que definas en ese wallet y te lo pueden ir solicitando y tú puedes ir otorgando o no permisos, incluso te queda todo registrado y luego lo puedes revocar, ¿no? Con lo cual, bueno, es un avance realmente importante y como veíamos, pues la Unión Europea ha desarrollado un estándar al respecto. Un minuto, Joaquín. Un minuto. Un minuto. Este es el ejemplo claramente de que hemos lanzado, básicamente, y que probamos en el sandbox. Y esto, se hablaba antes de qué tipo de futuro o de propuestas hay detrás de las pruebas de sandbox. A nosotros, después del sandbox, lo que nos abrió es la puerta a desarrollar casos de usos que estamos trabajando a nivel multisectorial y que probablemente pues, vean la luz en productos muy concretos. Y vamos al tema de regulatorio. Es decir, que nosotros, como decía, fuimos los pioneros de los pioneros. Es decir, entramos en la primera edición y además fuimos los primeros en sacar un informe satisfactorio, ¿vale? Se presentaron 65 proyectos y se seleccionaron 18, ¿no? Algunas lecciones aprendidas, no sé si las comento ahora o las comentamos al final. Ahora yo creo. Ahora, un tema importante fue, que creo que sufrimos todos, es la coordinación entre administraciones. Es decir, arrancamos el sandbox, en nuestro caso el supervisor era el Banco de España y a mitad del proceso entró la Agencia de Protección de Datos pidiendo nueva información, con lo cual casi tuvimos que empezar otra vez desde el inicio. Esto es algo que se ha mejorado en sucesivas ediciones y ahora, bueno, pues están más coordinados y además lo que solicita la Agencia de Protección de Datos es algo un poco más light, de tal manera que esto lo favorece. Luego, creo que se tiene que tener muy claro cuál es el objetivo, qué es y qué no es un sandbox, ¿vale? Al menos en nuestra experiencia entramos muchos teniendo expectativas completamente diferentes, ¿no? De lo que al final iba a salir. O sea, en nuestro caso, eso obliga incluso al Banco de España a emitir una comunicación diciendo qué era y qué no era, ¿no? Entonces, ¿qué no era? No era una aprobación regulatoria, eso está claro. No era una aprobación técnica, ni era algo en el cual pusiera un sello para obtener subvenciones. Ese era nuestro caso. Sí que era, pues a futuro, si tienes que tener una aprobación, pues básicamente esto te ayuda porque tiene un conocimiento y ayuda, que creo que lo tienen muy, muy en mente los reguladores en energía y eso es muy importante, ayuda o les puede ayudar a ellos de un conocimiento de la industria, de hacia dónde se está moviendo la innovación, para hacer cambios regulatorios en un futuro. Y yo creo que ahí es donde hay un win-win que se desarrolla muy, muy, muy relevante. Y luego, por último, otra reflexión que en nuestro caso se pretendía que todo el ecosistema fintech participara de manera activa y promoviera la innovación. Y aquí yo creo que las fintech que han participado han ido más de la mano de grandes corporaciones porque el proceso suelen ser largos y pesados, ¿no? Es simplemente como enseñanza. Y con esto acabo. Pues muchas gracias, Joaquín. Alexander, cuando quieras, si podéis poner, por favor, su presentación. Bueno, en mi caso traemos también un proyecto del primer sandbox financiero. Lo hicimos con la empresa Equifax, que tenía una tecnología propietaria que queríamos probar y yo creo que, como decía Joaquín, no esperábamos una aprobación regulatoria, pero sí que esperábamos trabajar con el regulador de una manera distinta a lo tradicional, ¿no? Al final, cuando estamos en procesos de supervisión o cuando estamos en procesos de negociación, evidentemente hay que tener muchísimo cuidado en cómo los afrontamos, ¿no? En cambio, el sandbox lo vimos como una oportunidad colaborativa donde realmente estábamos viendo
cómo poder evolucionar estos proyectos y cómo ayudarnos mutuamente, tanto el regulador, de cara a entender cuáles eran nuestros objetivos y cómo podían facilitarnos el uso de este tipo de tecnologías, y para nosotros, para entender también cuáles eran los miedos que tenía el regulador o cómo podíamos explicar mejor a un proceso que teníamos claro que funcionaba, ¿no? En nuestro caso estábamos trabajando con un modelo de Machine Learning que lo que hacía era aumentar la explicabilidad del propio modelo. Al final, no sé cuántos sabéis de datos e inteligencia artificial, creo que igual algunos os pilla un poco lejos, pero básicamente para la banca hay dos temas importantes. Uno de ellos es que los clientes estén completamente protegidos y que no usemos los datos para cosas que no debemos, como en todas las industrias por la normativa de GDPR. Y por otro lado, que realmente cuando tomamos decisiones, esas decisiones estén completamente controladas, explicadas, etcétera, etcétera, para evitar cualquier riesgo que pueda suponer al mercado financiero. Y esto viene muy de la mano, ¿no?, de todo lo que pasó con la crisis de 2008. Básicamente, cuando a nosotros nos surgió la oportunidad de presentarnos, lo que veíamos era, primero, que era un espacio de pruebas que realmente íbamos a tener monitorizado y, como he dicho, en el que íbamos a poder colaborar de forma muy cercana con el propio regulador, que iba a emitir una opinión que, aunque no fuera vinculante, sí que nos iba a ayudar en procesos posteriores cuando tuviéramos que tender a utilizar modelos y técnicas más avanzadas que las normalmente utilizadas en todos los procesos de riesgo de crédito, que normalmente son más modelos de regresión logística, porque los avanzados es muy costoso que te los acabe aprobando el regulador. Lo segundo era que realmente nos ofrecían un entorno seguro y nos garantizaban que esa unión que hacíamos entre Equifax y nosotros tenía esa validez de protección de datos de cliente, etcétera, etcétera, aunque en nuestro caso utilizamos datos anonimizados. Y por último, al final aquí era una manera de intentar, para nosotros como entidad, empezar a mostrar nuestro apetito de querer avanzar nuestros modelos de gestión de riesgo de crédito, y por otro lado, un partner que normalmente era un proveedor de datos, verle con una visión distinta, ¿no?, y poder aprovechar esta información. Al final, como os decía, nosotros teníamos un caso de uso muy concreto, que era el riesgo de crédito que concedíamos a nuestros clientes. Sabíamos que con los modelos de regresión logística teníamos una capacidad, y entendíamos que con algunos de modelos de Machine Learning podíamos mejorar nuestros resultados. Este también fue un elemento que fue clave en la reflexión que hicimos con el regulador, ¿no? Para el regulador no valía con que mejoráramos un poco nuestro rendimiento, sino que realmente ese riesgo que suponía el no ser tan explicable como un modelo más sencillo de una técnica más tradicional, tenía que justificar realmente que, más allá de que entendiesen la tecnología y que viesen que el modelo sí que era ciertamente explicable, que no nos jugásemos el pasar a una tecnología más avanzada si los resultados no eran realmente concluyentes y no mejoraba mucho el resultado, ¿no? Y yo creo que por aquí fue un poco la dinámica que hicimos con ellos. Poco a poco nosotros íbamos haciendo pruebas, íbamos mostrándoles los resultados e íbamos teniendo una conversación muy fluida de por dónde ellos creían que debíamos ir tendiendo para realmente justificar o ver que el modelo estaba funcionando más allá de un resultado neto final, ¿vale? Por último, como resultados y aporte, ¿no? Yo un poco en la línea de Joaquín. Sí que es verdad que en la primera parte nosotros tuvimos un proceso de intentar entender bien cómo teníamos que presentar la candidatura. Creo que, como comentaba, normalmente para las fintech o para empresas más pequeñas el proceso de candidatura era complejo y normalmente tenías que apoyarte incluso en un tercero para cumplir bien los requisitos y que pudiésemos defender bien los proyectos que teníamos, y esto a veces puede ser que sea algo que retrae, ¿no?, el interés por ciertas empresas o se les complica mucho la presentación, pero sí que es verdad que a partir de ahí
todo lo que fue el trabajo conjunto sí que nos apoyó, nos aportó más que conclusiones solo prácticas, ¿no? El también entender cómo teníamos que empezar a explicar cuando utilizábamos ciertas técnicas al regulador de una manera más cercana para facilitar esa aprobación, ¿no? de los procesos que estábamos llevando a cabo. Entonces, creo que la convocatoria han comentado y está siendo un éxito, pero sí que desde nuestra perspectiva, que las conclusiones del regulador, que en nuestro caso también fueron positivas al final, fue algo que ya fue un acierto, ¿no? El habernos presentado, porque nos justificaba en cierta manera del uso de esta tecnología, pero sobre todo yo creo que la experiencia de trabajar con otra empresa, en este caso como una alianza que nos propuso y nos puso en una mejor imagen de cara al regulador en cuanto al que el desarrollo no fuera único, que yo creo que también lo estabais hablando en el sandbox energético, ¿no? El hecho de colaborar varias empresas es algo positivo y para el regulador es algo que también muestra que no va a ser algo para una ventaja competitiva única o simplemente por un elemento de interés solo de una empresa, ¿no? Eso es un punto, el que sea una acción colaborativa. Segundo, el que realmente el aprovechar el conocimiento y el trabajo desde una perspectiva más relajada o más colaborativa también con el regulador a la hora de evaluar los proyectos, para nosotros fue una experiencia muy grata y creo que muy positiva. Y por último, al final es una oportunidad también de comprobar cómo el ecosistema regulatorio está intentando hacer esfuerzos, ¿no? por acercarse más a la realidad empresarial. Yo creo que esta semana estamos viviendo todo el reglamento europeo de IA con la aprobación. Creo que estamos intentando ir con las normas muchas veces tan rápido como la tecnología y esto es muy complicado, pero sí que es verdad que ese interés con el foco de proteger a las personas o a los clientes a la vez que introducimos elementos que justifiquen el uso de técnicas porque somos capaces de explicarlas, porque somos capaces de garantizar que no estamos generando ningún tipo de sesgo o vulnerabilidad sobre los clientes cuando les estamos ofreciendo productos y servicios, es clave, ¿no? Para nosotros este fue un primer paso cuando la norma todavía estaba muy incipiente y muy lejos, pero el tema de la explicabilidad ya nos preocupaba. Pues bueno, en este caso a nosotros nos sirvió porque no solo con la técnica que tenía Equifax, sino con otros modelos de inteligencia artificial y de machine learning, ya veíamos qué posibilidades teníamos de poderlos aplicar de una manera más sencilla utilizando técnicas de explicabilidad que al final hacen que el regulador tenga la seguridad de que tu toma de decisiones está siendo en base a unos criterios que cumplen con todo el proceso de ética y con todo el proceso de asegurar que no estás dañando al sistema financiero a medio o largo plazo, ¿no? Y yo creo que Pues muchísimas gracias, Alexander. cumplo a tiempo, ¿no? David, cuando quieras, por favor, si podéis poner su presentación. Hola, pues buenos días a todos. Y en primer lugar, pues muchísimas gracias al Club Español de la Energía por vuestra amable invitación a participar en la jornada y poderos presentar el aprendizaje, en este caso de Pensumo, con todo el camino recorrido, desde lo que fue la idea, al por qué acudir a la convocatoria del sandbox financiero, el cambio legislativo y el resultado, si me da tiempo a contároslo. A ver si lo tenemos por aquí. La historia de Pensumo realmente nace en el año 2013. Ahí nace la idea de una persona, José Luis Orós, que es nuestro consejero ejecutivo y quien piensa en un nuevo modelo de ahorro para la jubilación basado en los hábitos cotidianos de cada uno de los que estamos aquí, basado en el consumo. Él desarrolla esta idea desde el año 2013 hasta el 2021 en el ámbito de la innovación y el emprendimiento, hasta que en el 2021, en el año 2021 y con motivo de la convocatoria del primer sandbox financiero, Ibercaja y Pensumo se alían para acudir con su proyecto porque se ve que la idea, si bien comercialmente era muy buena, necesitaba de una modificación del ámbito regulatorio que pudiera convertir esa idea, primero, en real y segundo, que pudiera tener un éxito. Trabajando dentro del sandbox financiero, llegamos a la fecha de febrero del 2023, donde el proyecto tuvo el informe de conclusiones favorables por parte, en este caso, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, sobre la cual recaía nuestro proyecto. Y a partir de ese momento se toma la determinación, en este caso por parte de la entidad financiera, por parte de Ibercaja, para constituir una nueva sociedad
y materializar de forma real el proyecto. Un proyecto que se puede convertir en real con el hito que realmente logra el proyecto de Pensumo dentro del sandbox financiero y que se produce en el último Consejo de Ministros que se realizó antes de las pasadas elecciones generales, que fue el 18 de julio del 2023. En ese Consejo de Ministros nace un nuevo plan de pensiones en España que no existía y nace un plan de pensiones que se llama un plan de pensiones por consumo. Aquella idea que había tenido en el año 2013 José Luis Oroz no podía existir porque no estaba ni la ley que lo soportaba. Desde julio del 2023 esta ley ya es real. Ya existen los planes de pensiones por consumo. En ese sentido, pues Ibercaja se posiciona junto con Pensumo como una de los primeros proyectos que ha logrado tener la capacidad de modificar conjuntamente con el regulador la ley, y el resultado final ha sido que se ha constituido una sociedad que va a ser la primera sociedad de España, la primera empresa de España y de Europa que va a poder distribuir las pensiones por consumo. Del aprendizaje, 4 claves que nos gustaría compartir con vosotros porque creemos que pueden ser útiles. Lo primero, la clave. ¿Cuál es la clave de acudir a un sandbox? La norma, la ley, la normativa. Es decir, el propósito de un sandbox es modificar una ley y tiene que ser a través de una alianza entre la administración pública y la empresa privada. Y esa transformación debe permitir evolucionar una normativa adaptándola a las necesidades de los consumidores, de los ciudadanos. Esa es la principal clave. Si es una modificación que queremos hacer en el ámbito de nuestra propia empresa, simplemente nos dirán que la hagamos y ya está. Aquí la clave es la alianza con la administración. La segunda, ¿cómo nos vamos a enfocar cuando nos enfrentamos a un sandbox, a una convocatoria de sandbox? Aliándonos con el regulador que está impulsando ese sandbox. Conjuntamente con ellos tenemos que definir cuál es la visión del camino del trabajo a realizar. ¿Y con qué herramientas? De nuestra experiencia, 2. Una de ámbito digital. El proyecto de sandbox debe tener un carácter innovador, tecnológico, y por otra regulatorio. Tenemos que acompañar de todos aquellos informes, documentos, elaboración jurídica, reglamentaria y normativa que sea necesaria para poder llegar a materializar ese cambio en el hito regulatorio. ¿Para llegar a dónde? Al mayor ámbito posible de usuarios. Ese es nuestro foco también. Es decir, no nos van a ayudar si solamente llegamos a un reducido número de usuarios. Tenemos que llegar a un número de usuarios lo suficientemente amplio para que la solución tenga sentido. Bien, porque reducimos costes, porque mejoramos la calidad, porque facilitamos condiciones de acceso o generamos una nueva disponibilidad de un servicio a prestar. Y por último, y no menos importante, cuando definamos el proyecto y trabajemos el proyecto del sandbox, tenemos que preparar todos los mecanismos necesarios que faciliten al regulador bajo el cual estamos la capacidad o la posibilidad de realizar una buena supervisión. Nuestro camino os lo adjuntamos. Fueron tres fases principales. Una, la capacidad que íbamos a poner en marcha. Es decir, primero, vamos a evaluar cuál va a ser la solución. Nosotros, en nuestro caso, una plataforma, una app digital para conectar el mundo del comercio y de la empresa con el usuario, con el ciudadano. Lo segundo, ponerla en marcha. Y la ponemos en marcha, la evolución tecnológica, poniendo el foco en usuarios, en los comercios y en la tecnología. Es muy importante durante ese proceso establecer los hitos de medición. Es decir, en qué momento vamos a hacer una foto a la evolución del proceso, del proyecto en el que estamos, cuál va a ser la experiencia del usuario y qué conclusiones vamos a aprender. Y tercero, y no menos importante, el desarrollar todas las bases jurídicas. Mientras tanto, aquí hay trabajo operativo, trabajo de campo y trabajo de despacho. El trabajo de despacho es para trabajar conjuntamente con el regulador la modificación de las leyes. Finalmente, Pensumo, ¿en qué se ha convertido? Es un símbolo de innovación español, es una iniciativa única en Europa. Ha construido conjuntamente con la Dirección General de Seguros, Fondos de Pensiones, Pensumo e Ibercaja lo que se conocerá como el cuarto pilar del sistema de ahorro previsional del sistema de pensiones en España. Tenemos el sistema público de pensiones donde el Estado nos atiende las pensiones, los planes de empleo donde la empresa donde trabajamos nos aporta las pensiones, los planes de pensión individual donde nosotros mismos nos aportamos a nosotros mismos para nuestra jubilación y el plan de pensiones por consumo, donde es una empresa que agradece tu fidelidad en base a un comportamiento y te aporta un dinero para tu plan de pensiones. No sé cómo vamos de tiempo. Vamos mal, pero vamos. Vamos mal. Tú tienes un minuto si quieres. Vale.
Os lo cuento muy rápido, simplemente porque al final todo está llevado a que ya existe. Dentro de un mes saldrá al mercado una iniciativa que se llama Pensumo, un proyecto que se llama Pensumo, que tiene una misión que es establecer alianzas duraderas a corto, medio y largo plazo entre las empresas y todos los consumidores a partir de 18 años, de todos los ciudadanos. Se quiere convertir en la única plataforma, tanto a nivel nacional como a nivel europeo, donde se vertebren las pensiones por consumo, con los valores de ser creador de la idea. Hubo una persona que tuvo una idea que la convirtió en ley, casi. Esto es casi como lo de Gladiator, la verdad que lo he visto. Acabo de venir épico. Tal. Ha logrado ser un proyecto transformador, crea un nuevo pilar del sistema de pensiones. Es universal, lo que os comentaba del ámbito, es universal, alcanza a todos los usuarios y detrás hay una entidad financiera que desarrolla la parte tecnológica y la parte financiera. Los usuarios, todos los que estamos aquí, seremos usuarios de Pensumo. ¿Por qué? Porque no tenemos nada que perder, no tenemos ningún tipo de efecto secundario. Nos descargaremos la aplicación, porque después, en el día a día de nuestro comportamiento financiero y sin hacer ningún tipo de cambio, vamos a generar plan de pensiones. Las empresas en las cuales vamos a comprar nos van a dar plan de pensiones que ahorraremos para nuestro futuro. Las empresas nos agradecerán que acudamos a comprar a sus establecimientos, nos recompensarán un pensumo, que es una aportación a un plan de pensiones nuestro. En derechos, fiscalidad, obligaciones, es nuestro. Es una recompensa de forma digital y automatizada. Y para las empresas, pensemos que el 97%, otra vez hablamos del ámbito de usuarios, el 97% de las empresas en España facturan menos de 2 millones de euros. No tienen ni capacidad, ni tiempo, ni economía para diseñar planes de fidelización. Pensumo es un plan de fidelización que pueden adoptar. Y si lo adoptan, puede establecer cubrir una necesidad social, como puede ser el ahorro para la jubilación, de una multitud de sectores económicos y sociales que hoy por hoy no podrían alcanzar. A través de Pensumo se desarrolla la huella social de las compañías y sin duda puede ser también una herramienta muy potente para ayudar a tener una visibilidad para la empresa hacia el comercio y del comercio hacia los clientes y ayudarles a vender incrementando el ticket medio de venta. Y por mi parte, vuelo y gracias. Pues muchas gracias, David. Un aplauso para los tres. Yo, si os parece, si tenéis preguntas, se las hacéis en el café porque vamos con 10 minutos de retraso y así no nos vamos más en el tiempo. Y lo único, dar las gracias a David, a Joaquín y a Alex por haber venido y yo creo que sus contribuciones han sido de mucha utilidad. Muchas vosotros. gracias y pasamos al café.